Dios les bendiga, qué lindo verlos en esta mañana. Gracias por estar aquí y un saludo a aquellos también que están conectados a través de Zoom y a aquellos que están aquí presentes aquí en la iglesia. Qué bendición nuevamente de poder compartir juntos esta enseñanza de Marcos capítulo 8. Hoy vamos a estar viendo capítulo 8, versículos 27 al 33. Como el tema de hoy va a ser la suprema buena noticia y la mala. Y vamos a ver cuál es la buena y cuál es la mala noticia. Como hemos ya comenzado, hoy vamos a estar viendo la pregunta más importante que toda persona tiene que saber responder y responder correctamente, y la pregunta es: ¿quién es Jesucristo? Así que, si me permiten, vamos a orar y dar comienzo a la lección de hoy. Padre eterno, te damos gracias por esta mañana, por el privilegio que tenemos de una vez más poder compartir juntos tu palabra, Señor. Y por eso pedimos que tu Santo Espíritu sea quien nos instruya, quien nos enseñe, quien también ilumine nuestro entendimiento para poder comprender más allá de conocimiento mental, pero también para que nosotros podamos poner en práctica, Señor, y vivir tu palabra, vivir el Evangelio, Señor, que es lo único que puede cambiar nuestras vidas y hacernos cada día más a la imagen de Cristo. Es nuestro deseo en esta mañana y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces ahí estamos. A ver, perdón. Mari, perdón, ¿me podés escuchar bien en el audio? Todo bien, hermano Henry. Ok, qué bueno. Okay. Ahí está. Muy bien, entonces, nuevamente, la pregunta más importante es: ¿quién es Jesucristo? Y eso es lo que vamos a estar viendo en el tema de hoy. Y los que contestan a esa pregunta de forma errónea, entonces vamos a ver que el destino eterno de esas personas está en juego, y lo que es, realmente se enfrentarán en lo que es en el juicio divino. Fíjense lo importante que es esa pregunta, porque en Juan 3, y ahora ya vamos a ir a la presentación en la pantalla, y vamos a ir al pasaje bíblico de hoy, lo vamos a leer de una sola vez, los versículos 27 al 33 del capítulo 8, pero quiero que escuchen bien estas palabras que vienen de Jesús, ¿no es cierto? Cuando él dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que no es mi opinión, no es la opinión de otras personas. Esta es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la importancia de creer en el nombre de Jesús, como lo dice ahí en Juan 3:18. O como también Juan 3:36, un poquito más adelante, nos habla acerca de que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O sea, lo único que puede remover la ira de Dios y lo único que puede satisfacer a Dios y satisfacer el amor de Dios y satisfacer también la justicia de Dios es el sacrificio perfecto que hizo Jesucristo por ti y por mí. O sea que Jesús tomó tu lugar y mi lugar en esa cruz. Él fue nuestro sustituto. Él cargó con mi culpa, con tu culpa, y él cargó con nuestro castigo. El castigo que nosotros merecíamos cayó sobre Jesucristo. Entonces, por eso que el único quien puede salvarnos, el único en el cual podemos nosotros ser salvos del juicio venidero, del juicio que viene sobre este mundo y sobre toda aquella persona que existió y que haya existido y que existe hoy en día, es Jesucristo el que nos puede salvar. Es el único. O sea que por eso que la respuesta a esta pregunta de quién es Jesús es de suma importancia, porque eso es lo que va a determinar, ¿no es cierto?, nuestro destino eterno. Muy bien, vayamos al pasaje de hoy y después vamos a ir desmenuzándolo por versículo. Y si tienen sus Biblias, vayamos a Marcos capítulo 8. Le voy a pedir que alguien de allá atrás, por allá atrás, me lean bien en voz alta los versículos 27 al 33. Amén. Juan el Bautista, otros seguían cierto,
Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a responder. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, respondió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Muy bien, muchas gracias, hermana Elizabeth. Muy bien, entonces acabamos de leer de una sola vez todos los versículos que vamos a estar viendo. Ahora empecemos a ver nuevamente en esta primera porción de la enseñanza de la buena noticia a la confesión, o sea, lo que es la confesión de Pedro. Ahora bien, primero vamos a ubicarnos dónde nos encontramos, qué es lo que ocurrió la semana pasada. Habíamos dejado la semana pasada que Jesús se encuentra, ¿no es cierto?, en Bethsaida, lo que es al noreste de lo que es el mar de Galilea. Ahí fue el milagro del ciego, ¿se acuerdan? Y ahora, acá en la pantalla, ahí pueden ver, ahí tengo un mapa de Israel. Pueden ver precisamente Bethsaida, un poquito más abajo de esa flecha. Ahí está en la parte norte del mar de Galilea. Ahí pueden ver dónde nos encontrábamos la semana pasada. En las imágenes pueden ver, en el fondo de la imagen, estamos viendo lo que es el monte Hermón, uno de los montes más altos que tiene Israel, ahí lleno de nieve, en su parte, en la parte superior del monte, y la flechita está apuntando lo que es Cesarea de Filipo, porque justamente después de ese milagro de la semana pasada, que habíamos comenzado el capítulo 8, que dejamos que fue el milagro de la sanidad del ciego, después de ahí él deja a las multitudes y se dirige con sus discípulos solamente, se dirigen más hacia el norte de Galilea. Creo que son como unos 40 kilómetros de distancia de donde se encontraban en Bethsaida, y se dirigen hacia Cesarea de Filipo, otra ciudad ya fuera de la región de Galilea, y que quedaba cerca del monte Hermón. Ahora bien, algunos dicen que ese monte Hermón fue donde después fue la transfiguración, o el monte de la transfiguración. Hay un poco de debate si fue ese monte o si fue el monte Tobar, que es otro monte que se encuentra mucho más hacia el sur. Y bueno, hay debate, hay algunos que se inclinan más, que es el monte Hermón, que es este monte que ustedes pueden ver allá al fondo en la imagen. Pero esto es la región de Cesarea de Filipo. Y es ahí a donde ahora Jesús se dirige con sus discípulos, y es ahora aquí en este pasaje de Marcos 8 donde nos encontramos precisamente en esta región de Cesarea de Filipo, como nos dice ahí en el versículo 27, donde dice que salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. Y continuamos leyendo lo que ya leímos hace un ratito. En el camino preguntó a sus discípulos, o sea, mientras que estaban caminando, ahora Jesús hace este examen, ¿no es cierto? Y les pregunta. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? O sea, acá está preguntándoles cuál es la opinión o la perspectiva o la percepción que tenía la gente acerca de Jesús. Y ellos ya habían oído acerca de Jesús, ¿no es cierto? O habían oído de lo que las multitudes, los rumores y lo que decían acerca de él, ¿no es cierto? Y por eso que ellos respondieron, uno dice que es Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Quién decía que era Juan el Bautista? Herodes pensaba de que había decapitado a Juan el Bautista, y cuando escucha acerca de Jesús, piensa de que Juan el Bautista había resucitado. O sea, esa era una opinión ahí afuera, de que el rey Herodes pensaba de que de alguna manera Juan el Bautista había resucitado en la forma, o sea, en la persona de Jesús. Esa era una de las opiniones que se tenían las multitudes, y era más bien la opinión que tenía este rey Herodes
Otros decían, otra de las multitudes y las personas decían que era Elías, o sea, uno de los profetas. ¿Por qué? Porque se decía que Elías iba a llegar antes, o sea, en el tiempo del juicio de Dios, y entonces asociaban los milagros también con Elías, siendo que Elías era un profeta que había sido un profeta de milagros, ¿no es cierto? Y entonces algunas personas pensaban que era un profeta. Otros decían alguno de los profetas, o sea, no mencionaban exactamente qué profeta, pero decían tal vez que era otro profeta. Y claro, y después viene él la pregunta, lo más importante era a sus discípulos, porque las multitudes ya habíamos hablado de que las multitudes no creían en Jesús realmente, o sea, muchos de ellos. Algunos de las multitudes sí creyeron, pero gran mayoría de las multitudes no creyeron. ¿Por qué lo seguían entonces? ¿Recuerdan? Porque iban a comer. Otros, ¿por qué? Por curiosidad, ¿no es cierto? Hoy en día es lo mismo, ¿no es cierto? Mucha gente han oído acerca de Jesús, pero realmente no conocen realmente quién es Él. Lo vimos en los videos. ¿Vieron el contraste entre el video 1 y el video 2, donde vimos que especialmente en Latinoamérica vemos más una influencia religiosa? Como yo les dije, eso no significa que las personas conocen a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, pero hay una influencia más religiosa donde tal vez han oído y han escuchado acerca de que Jesús es divino, que es el Hijo de Dios. Ahora, tal vez ni saben qué significa eso de que es el Hijo de Dios y que Él sea divino y todo eso, pero por lo menos tienen un cierto contexto religioso, no incorrecto, o sea, porque sí correctamente contestaron que es el Hijo de Dios, que es divino, pero realmente tal vez no hay un conocimiento personal, ¿no es cierto?, de una convicción personal de que Jesucristo es el Señor y Salvador de su vida. Pero al contraste a lo que vimos después en Europa, el continente europeo, siento que fue tan influenciado por misioneros cristianos en los siglos, estamos hablando de la Reforma, en los siglos XVI, siglos XVII, XVIII, grandes movimientos misioneros, grandes predicadores en Europa surgieron, como fue Charles Spurgeon, y vemos lo triste que es de que hoy en día, en la Europa contemporánea, son incrédulos. O sea, yo he oído, ¿no es cierto?, de iglesias de la época de la Reforma, esas catedrales, o sea, construcciones hermosísimas, ¿no es cierto?, de estas iglesias que están vacías. La gente no está yendo a la iglesia en Europa. Y no quiero decir que quiero asociar de que si la gente va a la iglesia o no va a la iglesia, eso significa que son más cristianos o menos cristianos, o sea, porque sabemos que la identificación de ir a una iglesia no es, o sea, es nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? Y es lo que se espera de un cristiano, de un seguidor de Cristo, de ir, pero eso no nos hace cristianos, ¿no es cierto? Sabemos que la salvación no es por lo que podemos hacer, sino es por lo que Cristo hizo por nosotros. Y bueno, pero es interesante de ver cómo son incrédulos, ¿no es cierto? Ateos al punto de contestaciones ridículas y también blasfemias también, o sea, hablando acerca de Jesús, de que era un hombre con barba larga y con pelo largo, o sea, la falta de respeto, ¿no es cierto? Y el concepto que tienen, ¿no es cierto?, acerca de Jesús. Y bueno, eso ya lo vimos en los videos. Y no era nada diferente en el tiempo de Jesús. Imagínense, tenemos al Cristo, o sea, físicamente Jesús, Dios en carne, ¿no es cierto? El Dios con nosotros, Emmanuel, ¿no es cierto? Está delante de ellos, delante de las multitudes, haciendo todos estos milagros y todas estas señales que apuntaban acerca del Mesías, y vemos que finalmente muchos de ellos no creyeron. No creyeron. Hermano, Sí, hermano. las personas que no han oído de la palabra, aunque a veces yo pienso que casi todo el mundo ya sabe de Cristo, porque cómo se ha Sí. hablado antes, yo me acuerdo cuando allá en Hipólito, en El Salvador, pasaban aviones tirando propaganda. Sí. La pregunta es que supongamos que haya una persona que no sabe nada de Cristo y esta irá a tener salvación o no.
Es interesante la pregunta, porque es una pregunta de mucho debate, aún en medio de teólogos, de hablar de qué pasa. La respuesta es, número uno, tenemos que pensar en esto, saber que la palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores. O sea, nadie se va al infierno injustamente. O sea, tenemos que partir de ese punto de vista de que Dios no es un Dios injusto. O sea, supongamos en el caso de que una persona, digamos que nunca escuchó acerca de Jesús directamente, o sea, de que haya recibido el Evangelio. Eso no significa de que no es pecadora la persona y de que, ahora bien, eh, y una cosa, podemos siempre estar inclinados a siempre, de que cuando no entendemos o no sabemos la respuesta exacta a esa pregunta, porque podemos empezar a hablar acerca de la conciencia. Dios dice que escribió, ¿no es cierto?, su ley en la conciencia de los hombres. O sea, de que hay cierta luz de revelación que Dios ha dado a los hombres en la naturaleza, en la creación, en la cual las personas pueden empezar a buscar de Dios a través de lo que Dios se ha revelado en una manera general. Porque la manera específica que Dios se revela a cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesucristo, a través, como dice Hebreos, o sea, o a través del Evangelio, ¿no es cierto? Esa es la parte, la revelación específica, ¿no es cierto?, de quién es el Salvador. Y entonces si la persona responde, ¿no es cierto?, a la luz de la revelación que Dios ha dado en la conciencia, en la creación misma, ¿no es cierto?, entonces Dios se revela a esa persona. Ahora bien, pero es una pregunta válida, es decir, ¿qué pasa con esas personas? Ahora, una de las respuestas que podemos dar a esa pregunta es de que nadie se va a ir al infierno, o Dios no va a juzgar a nadie injustamente, porque Dios no es un Dios injusto, Dios es un juez justo. Ahora bien, siempre vemos que de alguna manera, ¿no es cierto?, Dios se manifiesta a estas personas, de que estas personas levanten su voz y clamen a Dios, ¿no es cierto? Y vemos que Dios conoce el corazón de cada persona, pero nadie se va al infierno por el hecho de que no escuchó o no escuchó el Evangelio, sino que estamos destinados al infierno porque todos somos pecadores. O sea, la palabra parte de ese punto, de que no hay ninguno que sea justo, que cada uno, todos nosotros somos pecadores, y entonces estamos todos destinados, por naturaleza, estamos destinados al infierno. Ahora bien, el Señor conoce a aquellos que van a ser salvos, y bueno, entonces ahí entramos en otro debate de que, acerca de la predestinación, de que si somos parte de los escogidos de Dios, en lo cual no quiero entrar en ese tema, o sea, es el debate, ¿no es cierto?, de arminianismo y calvinismo y todo eso, pero bueno, podemos partir del punto de vista de que somos pecadores no porque pecamos, somos pecadores porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. Entonces partimos de ese punto de que todos somos pecadores, todos estamos destinados, pero Dios en su gran amor, en su gracia, en su misericordia, nos envió a su Hijo amado Jesucristo a morir por nosotros. Y todo aquel que pone su fe en Él dice que será salvo. Y bueno, entonces yo me inclino a siempre pensar de que, o sea, de que Dios no es un Dios injusto y que nadie se va injustamente al infierno. No tengo la respuesta de saber en cada situación particular, ¿no es cierto?, de personas que tal vez nunca escucharon el Evangelio. Me inclino, o sea, de saber de que Dios, o sea, aunque no sé cuál es la respuesta a esa pregunta, ¿no es cierto?, a la respuesta a esa pregunta, pero yo sé que puedo inclinarme a saber la naturaleza de Dios, los atributos de Dios, el carácter de Dios, de que puedo descansar de que Dios es un Dios justo y que nadie se va al infierno injustamente, y que Dios da la oportunidad a todos, ¿no es cierto?, porque es un Dios misericordioso. Y esa ha sido mi respuesta cuando yo he tenido que tal vez compartir en un servicio fúnebre personas que tal vez yo no conozco, porque me han invitado de hablar, y tal vez yo no conozco la persona y no hay un testimonio de que esa persona haya sido salva o no, porque no había un testimonio de que esa persona iba a la iglesia, ¿me entiendes? Hay un testimonio que podemos nosotros obtener de la persona, en la manera que esa persona
si caminaba con el Señor, si no caminaba con Dios, ¿no es cierto? Si era creyente o no creyente, si era un seguidor de Cristo o no un seguidor. Entonces a veces estamos en ese ¿qué decimos, ¿no es cierto? En un servicio fúnebre, cuando se está hablando acerca de una persona que ha muerto y que no tenemos el testimonio de si la persona era salva o no era salva, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo comparto es siempre me inclino siempre a compartir el carácter de Dios y quién es Dios, ¿no es cierto? De que Dios no envía a nadie, o sea, injustamente al infierno, y lo que podemos hacer es podemos descansar, no de que si darle falsamente, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que falsamente le da, está con el Señor. No, yo no sé si está con el Señor, o sea, el Señor sí, o sea, especialmente si no sabemos el testimonio de la persona, si la persona era un seguidor de Cristo o no, pero sabemos que si no lo era, sabemos cuál es el destino de la persona, pero yo tampoco aún en ese punto puedo saber si en el último momento, antes de morir, esa persona clamó al Señor, me explico, porque solamente el Señor conoce el corazón. Sabemos cuál es el destino de aquellos que rechazan a Jesús, que es el infierno, que es el destino eterno separado de Dios. Pero en cada situación particular de cada persona que está en esos instantes, en esos momentos antes de morir, si esa persona tuvo un momento en el cual levantó sus ojos al Señor y se acuerda de que tal vez alguien le habló acerca del Señor y clama al Señor, yo sé que el Señor escucha el clamor de esa persona y escucha el clamor del corazón, porque el Señor conoce el corazón de esa persona, si hay realmente un genuino arrepentimiento. Fíjense lo que pasó en la cruz con el malhechor, el ladrón, ¿no es cierto? ¿Quién soy yo para decir que no el Señor en ese momento? Pero yo no puedo dar esa respuesta con certidumbre a las personas, a las familiares, y darle una falsa esperanza, diríamos, dando esa contestación que es la más popular. Bueno, está en la presencia con el Señor, está con el Señor ahora. No, sino que más bien me inclino más bien a que pongan su fe y su confianza en el Señor, en quién es Dios, ¿no es cierto? De que Dios es un Dios misericordioso, de que Dios es un Dios justo y que no envía a nadie injustamente, y podemos entonces descansar en el carácter de Dios. Ok, ese ha sido yo sé que no le di una respuesta muy así directa, pero sí hay un gran debate en ese punto de vista de qué pasa, ¿no es cierto? Muy bien, entonces seguimos entonces en esta pregunta que es fundamental. Y vemos que Jesús le presentó a los discípulos un examen final, ahí lo tengo en la pantalla, en la parte de abajo, que consistía en solo dos preguntas. La primera examinó la opinión humana, la opinión de las multitudes, como ya lo dijimos, en cuanto a cuál era la identidad de Jesús, y la segunda se concentró en la realidad divina, o sea, cuál era la verdadera respuesta, la realidad divina respecto a quién realmente es Él. Y eso es lo que tiene lo más importante. Hay mucha gente que tiene muchas opiniones. Entonces, o sea, que nosotros no tenemos una fe ciega. Yo quiero decirles algo, hermanos, hermanas, o sea, que podemos dar una respuesta con evidencia histórica, número uno, y la evidencia primordial, o sea, la evidencia más grande que tenemos es la evidencia de la resurrección. O sea, que separa a Jesucristo de cualquier otro líder religioso, que lo separa de Mahoma, que lo separa del Buda, y que lo separa de otros líderes religiosos, ¿no es cierto? Porque fue Jesucristo divino. O sea, la gran diferencia de que estos fueron meros hombres, algunos consideraron como profetas. Por eso que el hecho de que mucha gente piensa de que Jesús fue un profeta, como hoy en día los islámicos, los musulmanes, creen en Jesús, ellos refieren a Jesús como Isa, así lo mencionan en árabe, mencionan a Jesús como Isa, y ellos creen que tuvo un nacimiento virginal, hasta el punto de que ellos creen que Jesucristo tuvo un nacimiento así sobrenatural, pero no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, no creen que Jesucristo era divino. Sin embargo, ¿no es cierto?, tampoco creen que Jesucristo murió en la cruz y que fue un sustituto, porque Dios no iba a hacer morir a su profeta, porque ellos creen que Jesús fue un profeta, y Mahoma fue el último de los profetas. Así ellos creen que quién es Jesús. Pero cuando entramos en los milagros, cuando entramos en lo que Jesús dijo acerca de sí mismo, no encuadra, ¿no es cierto?, no encaja el hecho de pensar de que Jesucristo era tan solo un profeta más. Porque es como yo les he hablado
personas, amigos musulmanes, o personas que no creen que Jesucristo era divino, o que tan solo era un buen maestro, o que tan solo era un profeta más, yo digo, eso no encaja, porque lo que Jesucristo dijo acerca de sí mismo, y lo que vemos en las Escrituras, en los Evangelios, la parte histórica, ¿no es cierto?, de lo que Jesucristo enseñó y que dijo acerca de sí mismo, no encuadra en que él sea un profeta o un maestro, porque no hay profeta ni maestro que haya dicho las cosas que Jesucristo dijo acerca de sí mismo, o como lo dijo C.S. Lewis, cuando él dijo que Jesucristo era un loco lunático, o un mentiroso, un farsante, o era realmente quien él dijo quién era, porque decir que destruyan este templo y en 3 días lo volverá a levantar, por supuesto estaba hablando acerca de su propio cuerpo, ellos malinterpretaron eso, pensaron que iba a destruir el templo físico, pero él estaba hablando acerca de su cuerpo físico, hablando de su resurrección. ¿Qué profeta atrevería a decir esas cosas? O mismo Jesús en Juan 14:6, cuando él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por medio de mí. No hay ningún rabino, no hay ningún... Entonces, cuando uno los lleva a eso, no queda otra conclusión que decir, o Jesús era un loco lunático, mentiroso, y que nunca pudo probar de que él era realmente quien dijo quién era, o realmente él era el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey venidero. Y eso es lo que hemos estado estudiando, ¿no es cierto? Hemos estado estudiando de que a través de los evangelios, los evangelistas, como en el caso ahora de Marcos que estamos estudiando, él comienza en el primer capítulo, en el primer versículo, diciendo que este es, ¿quién? Es principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, él comienza en el primer versículo diciéndonos, esto es lo que yo les voy a comprobar ahora, a través de todos los milagros de Jesús, a través de toda la enseñanza de Jesús, que él es Jesucristo, o sea, el Cristo, el Mesías, Hijo de Dios, o sea, hablando de la divinidad de Dios, hablando de la deidad de Dios, porque cuando hablamos de Hijo de Dios, no es en el mismo sentido de nosotros como hijos de Dios, o sea, está hablando de hijo con mayúscula, está hablando de deidad, hablando de que tiene la misma naturaleza divina, comparte con la misma naturaleza divina de Dios. Eso es lo que significa hijo de Dios. Ok. Ahora bien, esta es la primera pregunta. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Jesús no estaba refiriéndose a los dirigentes religiosos, sino él estaba enfocándose a las multitudes, al gentío, ¿no es cierto? No comprometidos, aquellos que estaban ahí por curiosidad, ¿no es cierto? Siguiendo a Jesús, viendo los milagros, y que lo que se reunían a oír las enseñanzas de Jesús, la palabra de Jesús, y que presenciaban los milagros. Esta era la gente en la cual él les pregunta a sus discípulos qué es lo que ellos pensaban acerca de Jesús, o sea, acerca de él. Después de que ellos habían presenciado tantos milagros, tanta enseñanza, ¿no es cierto? Y vemos que muchos de ellos rehusaron de creer. Acá tenemos un pasaje, creo que está en Juan 6:2, a ver si me da tiempo de cubrir alguna. Y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaban en los enfermos. O sea, acá nuevamente vemos en Juan 6:2 nos habla acerca de estas multitudes, seguían a Jesús constantemente. Entonces, es a esas multitudes que Jesús hace esta pregunta a sus discípulos. Y por supuesto, ya escuchamos la respuesta que dieron sus discípulos, que ellos habían oído acerca de lo que estas multitudes, de este gentío que seguía a Jesús, pensaban acerca de Jesús. O sea que no hay una garantía, ¿no es cierto?, de que la gente vea los milagros, escuche la enseñanza, no hay garantía de que la gente venga a la iglesia, escuche el mensaje y que la gente crea, porque lo vemos hoy en día, mucha gente rehúsan creer en Jesús. O sea, aunque uno les muestre delante, ¿no es cierto?, la evidencia, les hable del evangelio, porque hay dureza de corazón, hay incredulidad, y rechazan, ¿no es cierto?, a Jesús, porque no quieren cambiar sus vidas. No es que no pueden creer, es que no quieren creer. Es como habíamos leído la semana pasada, es que aman más las tinieblas, aman más el pecado que el querer dejar sus pecados, ¿no es cierto?, venir al arrepentimiento
y seguir a Jesús. Ahí está, ¿no es cierto? El Señor ya sabía qué pensaban las masas. O sea, Jesús no estaba pidiendo información, porque sabiendo que Jesús es omnisciente también, él conocía lo que las personas creían, pensaban acerca de él. Él quería tan solo poner, ¿no es cierto?, a prueba, no a prueba, pero enseñarles también a sus discípulos la verdad, ¿no es cierto? Y dar este contraste de la percepción o la opinión del gentío con la verdad del Evangelio, lo que realmente, cuál es el verdadero significado de quién es él. A pesar de todos los milagros, ahí están al final de la presentación, que Jesús había realizado, que testificaban de él, como yo les decía, si la gente aún tenían delante de él, ¿no es cierto?, todos estos milagros apuntaban acerca de quién era Jesús. O sea, que él tenía el poder divino para sanar enfermedades, echar fuera demonios, al punto que las multitudes se maravillaban, ¿no es cierto? No había gente que decían, se maravillaban de él, pero sin embargo, todo eso tenían opiniones muy diversas, ¿no es cierto? Y ninguno de ellos apuntaban de que realmente era el Mesías, el Salvador. Hablaban de que era Elías, de que tal vez era Jeremías, de que era Juan el Bautista, pero nadie apuntaba acerca de que, interesante, de que de todas las respuestas, ¿no es cierto?, que Jesús estaba esperando de escuchar, ninguna le pegó, ¿no es cierto?, a que dentro de todas las multitudes de los gentiles, ninguna de la gente de las multitudes, que no lo tenemos registrado en los evangelios, de que ninguna de las multitudes dijo por lo menos que pensaban de que tal vez podía haber dicho que tal vez este puede ser el Mesías, ¿no es cierto? El Salvador, ninguno. Dieron otro tipo de respuestas, y por supuesto ahora Jesús les pregunta a ellos, ¿no es cierto? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Que soy. El paralelo de Marcos 8 es Mateo 16. Si ustedes van a Mateo 16, también tenemos la misma narración, la confesión de Pedro. Mateo 16, versículos 13 en adelante, nos habla acerca de la confesión de Pedro. Y nuevamente es el mismo pasaje, el mismo evento, están acá en Cesarea de Filipo, que nos narra también Mateo. Y entonces, 16, Mateo 16, 13. Ahí también nos dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías, por otros Jeremías, uno de los profetas. Nuevamente tenemos la respuesta que las multitudes. Y eso es interesante, lo que más me ocasiona, o sea, es wow, después de más de 2 años, de que las multitudes vieron todos estos milagros, de que ellos mismos se cuestionaban, decir, ¿quién es este de que habla con tal autoridad? ¿O quién es este que aún los demonios le hacen, o sea, le obedecen? O sea, a pesar de todo eso, no creían, no. Y era también porque había una noción, una creencia de que el Mesías iba a ser un Mesías conquistador. Ellos esperaban de que este Mesías tenía que ser como otro rey, como el rey David, ¿no es cierto?, que iba a venir a restaurar la nación y todo. O sea, que tenían un concepto, ese era el concepto de los judíos del primer siglo, ¿no es cierto?, de que el Mesías iba a ser un Mesías conquistador, un Mesías que iba a echar fuera a los romanos, y iba a restaurar a Israel. Entonces, cuando vieron que Jesús no era ese tipo de Mesías, porque ¿se acuerdan que hasta aún lo querían coronar como rey? ¿Se acuerdan que después fue la multiplicación de los panes y de los peces, ¿qué pasó? Ya dijeron, a este lo tenemos que coronar como rey, este va a suplir todas nuestras necesidades, ya, hasta tenemos comida ahora. Y vemos que Jesús sale de delante de las multitudes y se va, se retira. Ese no era el plan de Dios. No era el propósito de Dios de ser un rey terrenal, sino que Él venía a ser el rey de nuestros corazones. Él venía a establecer su reino en nuestros corazones. Y un día ese reino se va a materializar de ser un reino físico en la segunda venida de Cristo, donde Él viene a establecer su reino físicamente aquí en la tierra. Bueno, pero ese era el concepto que ellos tenían, y por eso que no podían identificarlo como este rey, ¿no es cierto?, que ellos en su mente tenían. Y hoy en día la gente tiene muchas opiniones.
Y es de romper esas barreras, ¿no es cierto?, de percepciones erróneas o creencias erróneas, y realmente de ver quién es Él, ¿no es cierto?, de que Él es nuestro Salvador. Porque demanda de una respuesta nuestra, demanda de humillarnos, ¿no es cierto? Demanda de que en nuestra rebelión de ser pecadores, de reconocer que somos pecadores, y que tenemos que reconocer que necesitamos de Él, necesitamos a nuestro Salvador para el perdón de nuestros pecados y para poder ser salvos. Y el hombre no está dispuesto a humillarse y a reconocer. ¿Quién quiere reconocer que somos pecadores? Hoy en día no se habla más del pecado, ¿no es cierto?, como pecado. Se habla de hemos cometido errores o tienes un problema. No, no es que tienes un problema, es que estás en pecado y tienes que venir a arrepentimiento, y esa es la solución, ¿no es cierto? La solución, porque el arrepentimiento muestra la condición de nuestro corazón, volviéndose a Dios, de mirar a Él y en dependencia, ¿no es cierto? Pero el hombre no quiere, y por eso tenemos tantas religiones, y hemos inventado tantas religiones, porque el motivo de que hay tantas religiones es por la rebelión del mismo hombre, que el hombre ha construido su propio Dios, su propio ídolo, el Dios a su imagen, y dice, yo voy a poder entonces conseguir acercarme a Dios por mis propios méritos, por mis propios esfuerzos, a gran diferencia del cristianismo, de que es que Dios vino a nosotros. Él vino a buscar y a salvar a aquellos que estaban perdidos. Si yo estaba perdido, yo no estaba buscando a Dios. Yo no estaba buscando a Dios, yo estaba ciego. Sabía acerca de Dios, me había criado en iglesia católica, sabía acerca de Jesús, de un Jesús, pero yo estaba ciego, yo no lo estaba buscando, pero vino Él tomó la iniciativa a buscarme a mí. Y cuando el Espíritu Santo toca nuestros corazones y trae convicción a nuestros corazones, y entonces es ahí que viene el cambio, la regeneración, el cambio de vida, de que respondemos a la gracia de Dios, respondemos al amor de Dios, respondemos en arrepentimiento. Esas son las condiciones, ¿no es cierto?, de ver una verdadera salvación. Hay tanta gente que levanta la mano, por eso que nosotros acá no hacemos ese tipo de llamado, ¿no es cierto? Como yo lo he hecho muchas veces, y hasta que ya después cambié mi manera de pensar en hacer esas cosas, pero yo, no es de hacer un llamado, que la gente venga a recibir a Jesucristo y que levante la mano, porque a veces se puede dar una falsa seguridad a la gente. Bueno, yo ya levanté la mano, hice una oración y ya. Yo no digo, o sea, que uno puede llevarlo a hacer una oración, pero aún en eso, el cambio de vida comienza en el corazón de cada persona, y es el Espíritu Santo de Dios quien trae la salvación, o quien nos salva. Entonces, es más bien de que vengan a creer en Jesucristo y hablarles del Evangelio, y que la persona responda a eso de reconocer que son pecadores. ¿Cuánta gente que cuando hemos tenido estos llamados, grandes llamados de personas que vienen al frente, y uno los lleva a un cuarto y los lleva atrás, y yo les he estado hablando a las personas, me doy cuenta que no hay una convicción de pecado, no hay una convicción de arrepentimiento, que tan solo hicieron una respuesta porque el resto de la gente estaba haciendo esa respuesta, o porque mucha gente estaba levantando las manos. Entonces no se querían sentir como diferentes o como apartados, ¿no es cierto? Yo voy a ser también del grupo. No estoy juzgando a todos, o sea, hubo muchas personas también que sí hicieron verdaderas profesiones de fe, ¿no es cierto? Pero a veces no es el sistema, no es la manera de hacerlo, ¿no es cierto? De que, ok, es como obligar a la gente a manipular, ¿no es cierto? De que, ok, levanten la mano. Ese no es más allá que eso, no es una fórmula, ¿no es cierto? La salvación no es... Sí, hermano. Para la cena de parejas, yo Ajá. Ajá. entonces que no me llamaba, yo le volví a llamar. No vamos a poner ir. Después mi hermana me dice, ¿sabes qué? Él quería ir, pero ella no quiso ir porque dijo que la iban a obligar a que aceptara a Cristo. Yo le dije, no es así. Así es. Le dije yo, no sé en otras iglesias, pero donde yo voy, no obligan a nadie a aceptar a Cristo. Así es. A nadie. Y otra cosa, la cena de pareja, le dije yo, es una enseñanza como para matrimonio, para la pareja. Entonces, pero me dice, si ella no quiso ir, porque dijo, no, ahí me van a obligar a que
que yo acepte a Cristo. Por eso Es un buen punto, hermana, porque yo he presenciado eso en muchas iglesias, donde como que obligan, y vemos, y no es, eso es el error más grande que podemos hacer, porque realmente es el Espíritu Santo de Dios quien trae convicción a nuestros corazones y que prepara el corazón. Yo no tengo que hacer absolutamente nada, yo no tengo que estar convenciendo a la persona, aunque yo era así, era muy de querer ver era como querer ver una conversión ahí ya en el momento. Y no he presenciado eso, lo he presenciado en personas donde el Espíritu Santo ya tenía a esa persona preparada, pero no tenemos que estar obligando a nadie, porque se crea una falsa conversión, yo creo que es eso, porque mucha gente se siente obligada o intimidada, ¿no es cierto? Entonces lo hacen por hacer, pero realmente no hay un genuino arrepentimiento, porque se van y tal vez vemos a esa misma persona que dentro de varios domingos pasan de nuevo o no entienden. La salvación es por fe, es por gracia, es un regalo de Dios por medio de la fe. Y esa fe, aún en esa fe, Dios nos da esa fe de creer en Él, y quien mueve nuestros corazones y prepara nuestros corazones. Y en muchos casos sí hay personas que ya están preparadas, pero yo evito y no quiero estar manipulando ni convenciendo a la gente, sino dejar que el poder, o sea, transmitir de una manera clara el mensaje de la salvación, como lo estoy tratando de hacer ahora, de que hay solamente uno quien puede salvar y que tenemos que venir a arrepentir y reconocer que somos pecadores. Y a través de la palabra de Dios, Dios trae convicción y convence, ¿no es cierto? Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Vamos a terminar ya. Los discípulos expresaron entonces lo que todo creyente sabe que es cierto, y para demostrar eso fue escrito el Evangelio de Marcos, que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, porque ahora vamos a ver la contestación o la respuesta que da Pedro, y Pedro hablando y siendo diríamos, el vocero del resto de los discípulos, como siempre él lo fue, ¿no es cierto?, el líder quien hablaba por el resto de los discípulos, él declara, ¿no es cierto?, y lo dice claramente aquí en Mateo 16, nos da un poquito más extensa la respuesta. Marcos solamente dice, tú eres el Cristo, hablando de Cristo es el ungido, es el Mesías, Cristo es un título, no es el segundo nombre de Jesús, no es Jesucristo, Jesús es Jesús el Cristo, o sea, él es el ungido, el Mesías, es un título mesiánico, y vemos acá claramente que en Mateo nos da un poquito más extenso, él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow, o sea, esa es la respuesta que da Pedro, ¿no es cierto?, en Mateo 16. Ahora bien, después de esa respuesta que después Jesús mismo le dice, pudiste responder y dar esa respuesta, se pregunta no por ti mismo, sino porque Dios te lo reveló. Dios el que ha puesto en tu corazón de reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Por eso que es el milagro de la salvación. Nadie puede convencer a nadie de que Jesucristo es el Salvador, sino de que es el Espíritu Santo, es Dios mismo quien convence y nos lleva, ¿no es cierto?, a reconocer nuestra necesidad del Salvador. Ahora bien, ahora vemos la mala noticia. Vimos la buena noticia. La mala noticia está en la respuesta que después, en la manera que Pedro, después de que empieza a escuchar de que Jesús tiene que padecer mucho y tiene que morir, ahí continúa diciéndonos ya en los últimos versículos que leímos, y se comenzó a enseñarles que, o sea, después de esa respuesta que Pedro da, él comienza a hablarle, enseñarle que entonces ahora el Hijo del Hombre, Jesús, tiene que padecer mucho y ser desechado por los ancianos y los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Más claro Jesús no pudo ser con ellos. Ahora les dice claramente, o sea, como en otros pasajes más, ya Jesús le había dicho, de que iba a ser perseguido por los líderes, por los fariseos, por los escribas, por los ancianos, ¿no es cierto?, que tanto lo atacaron y querían descreditarlo, pero a él dice claramente que él tiene que morir y que iba a resucitar al 3er día. Sin embargo, después de todo eso, Pedro lo trata de convencer a Jesús de que no haga eso. O sea que ahí dice, entonces Pedro lo tomó aparte, es como si lo llama, vení Jesús, vení. Estás equivocado, Jesús. O sea, fíjense, un mero pescador, de profesión, hablando con el creador del universo, el Dios encarnado,
diciéndole que estás equivocado. Solamente Pedro podría hacer eso, pero muchas veces también nosotros tomamos esa misma, de que no nos queremos someter al plan de Dios. O sea, reconocieron que Jesús era divino, pero no quisieron reconocer el plan divino de Dios. Reconocieron de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era divino, pero no quisieron entender y reconocer y someterse al plan divino de Dios. Muchas veces nos pasa eso a nosotros, ¿no es cierto? De que reconocemos que Jesús es Jesús y que es nuestro Señor y todo eso, pero muchas veces no queremos someternos, ¿cierto?, al plan que Dios tiene en nuestras vidas. Y bueno, ¿y qué le contesta a Jesús? Quítate que delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué respuesta más dura, ¿no es cierto? Y acá lo que Jesús no le estaba diciendo a Pedro que tú eres satánico ni nada de eso, sino que lo que estaba diciendo y enseñándole al resto de los discípulos, de que muchas veces nosotros nos alineamos al plan de Satanás, ¿no es cierto? Aunque parecía muy bueno la recomendación o el consejo que le estaba tratando de decir, no, dice, ¿cómo vas a sufrir? ¿Cómo vas a hacer eso, Jesús? Pero es que eso era lo que ya estaba predeterminado, lo que estaba ya, cuál era el plan divino de Dios. Que después, por supuesto, Pedro lo reconoce años después, ¿cierto? En su primera prédica en Hechos, capítulo 2, es lo que después Pedro mismo dice, de que esto ya estaba predestinado, era el plan de Dios. Y bueno, ya terminando, al usar la frase, le era necesario, Jesús indicó que los tormentos que soportaría él eran parte inmutable, eran ya parte del propósito del Padre para él. O sea que tenía que pasar por eso. La cruz estaba ya delante de él, estaba a pocos meses ya. Ahora, Pedro no captó esa verdad ahora, en ese momento. Jesús lo tiene que exhortar, pero después, más adelante, Pedro, como yo les dije, él lo admite, ¿ok? Lo admite. Muy bien. La cruz no fue un accidente, no era algo que, bueno, lo planearon los fariseos, los escribas, los ancianos o los romanos, sino que estaba todo esto en el plan de salvación, en el plan divino de salvación. Ahora bien, es interesante de ver que Jesús les tiene que decir a ellos de que al final le dice que no le dijera nada a nadie, ¿no es cierto?, lo que fue la confesión de Pedro, y hay una razón por el cual Jesús contesta eso. Número uno era por juicio de que ya no supieran más, o sea, los que ya habían rechazado a Jesús, ya no se le iba a decir más acerca de la verdad de Jesús, porque ya lo habían rechazado. Eso era una de las respuestas por qué él dice que no le dijera a nadie acerca de la respuesta que Pedro da. Pero lo segundo también es porque decir que él era el Mesías podía alborotar a la gente también, porque ellos tenían el concepto erróneo, como yo les dije anteriormente, de que el Mesías era un conquistador, era un rey que iba a sacar afuera de los romanos y todo eso, y eso podía perturbar, ¿no es cierto?, el plan de que Jesús tenía que ir a la cruz. ¿Okay? Como fue anteriormente que las multitudes se lo querían llevar a la fuerza a Jesús, ¿no es cierto? Entonces eso era motivo por qué Jesús le dice que no dijera a nadie, ¿no es cierto?, lo que Pedro había dicho de quién era Jesús. Okay. Muy bien. Ya termino con esto. Voy a saltar un poquito acá por el tiempo. Vemos que esto ya lo había mencionado. Al final dice lo que Jesús lo reprende a que Pedro puso sus propios deseos por encima de los planes y propósitos de Dios, y es por eso que Jesús lo reprende a Pedro. Estaba pensando más bien en sí mismo, ¿no es cierto?, en ellos mismos en vez del plan divino de Dios, y es por eso que Jesús lo reprende. Y ya terminando, recordemos siempre de que nuestros planes no son los planes de Dios. Acá Isaías 55 nos recuerda de que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son tus caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y bueno, ahí terminamos con esto de que realmente el plan divino de Dios se tenía que llevar a cabo, y Pedro aprendió esa lección de que muchas veces no está en nuestros planes lo que Dios quiere hacer, y lo importante es que nosotros podamos someternos en humildad y en total dependencia a sus planes. ¿Amén?
bueno, Dios les bendiga, gracias por haber estado escuchando y nos vemos la semana que viene, ya terminando con el capítulo 8 de Marcos. Vamos a terminar ya los versículos 34 al 38 la semana que viene. Dios les bendiga y los espero ver la semana que viene. Bye, hermano Henry. Hasta luego, bye bye.